difícil. ¿Qué decirle a la consulta popular del día domingo? Hay que votar en algunas sí, hay que votar en otras no. 11 veces no, 11 veces sí. ¿Qué es lo que piensa Mauro Andino al respecto? Mira, yo empiezo por el tema y la pregunta que he defendido fervientemente el no, y me refiero a la pregunta del contrato por horas. Ujú. ¿Y por qué me opongo al contrato por horas? Primera cuestión que yo quisiera aclarar es que yo no soy un anacrónico y un anticuado que piensa que el mercado laboral actual es el mismo de hace 80 o 100 años, o que estamos en la revolución industrial y en las primeras movilizaciones y huelgas de la clase obrera. No, no, no. Yo entiendo que el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo donde el auge de la tecnología, de las nuevas dinámicas laborales han cambiado muchísimo. Tenemos hoy por hoy dispositivos móviles, celulares, computadoras, el Internet, el trabajo telemático. Sin duda, eso ha generado que el mercado laboral evolucione. Pero ¿qué han hecho los países desarrollados? Que cierto es que han adoptado el contrato por horas, pero ellos han hecho primero lo que correspondía técnicamente en materia de desarrollo para luego avanzar hacia el contrato por horas. Y aquí se quiere hacer al revés las cosas. Aquí se quiere primero hacer el bautizo y luego hacer el guagua. Cuando lo correcto es primero hagamos el guagua y luego hagamos el bautizo. ¿Qué hicieron los países desarrollados? Y en Ambato hay muchísima producción e industria local que se expande a lo nacional. Una ferviente economía donde hay mucho comercio, mucha industria, mucha actividad económica. Los países desarrollados, ¿qué hicieron primerito? Invirtieron desde el Estado mucho dinero para que las medianas y pequeñas empresas, para que la mediana y pequeña industria de sus países pueda crecer, pueda prosperar. ¿Y qué es lo que se necesita para que esas pymes puedan crecer? Porque pueden tener una idea maravillosa, pero si tú no tienes el capital, te quedas con la idea. Entonces se necesita acceso a crédito productivo a través de la banca pública, pero también a través de la banca privada. ¿Sabes cuánto es la tasa de interés aquí en el Ecuador para las pymes, Sebastián? El 11.53% es la tasa de interés para las pymes. Una Quieren locura. ser como los países desarrollados. ¿Sabes cuánto está la tasa de interés para las pymes? En Francia, en Luxemburgo, en Bélgica y en otros países más, está entre el 1,50 y el 2,50% la tasa de interés para las pymes. Y aquí en Ecuador, el 11,53%, a pesar de que estamos dolarizados y a pesar de que no hemos vivido procesos inflacionarios altos porque tenemos dólar. Y esa es una ventaja del dólar, que no hay inflación gigantesca. Solo cuando hay inflación gigantesca, entonces las tasas de interés se disparan. Pero aquí no es el caso. Pero además, en esos países desarrollados, se ha obligado en determinados momentos de la historia, mediante ley, que la banca privada coloque porcentajes específicos año tras año de crédito productivo, para que no se conforme únicamente con colocar crédito de consumo vía tarjeta de crédito o Claro. para que solamente cambies de carro, para que coloquen crédito hipotecario que también dinamiza la actividad económica porque eso va directamente al sector de la construcción y se necesita mano de obra y hay fuentes de empleo. Eso hicieron los países desarrollados. Aquí, la mayoría de bancos te colocan únicamente crédito de consumo, Consumo. ¿sí? Ya. Y mira, ¿por qué no entonces el contrato por horas? Porque aquí se quieren hacer las cosas al revés. En Europa y en Estados Unidos, antes de entrar a flexibilizar, de forma paralela al apoyo a la industria nacional, ¿qué se hizo también? Se fortaleció el Estado social, lo que se conoce en Europa como el Estado de bienestar, que no es ser marxista, ni comunista, ni socialista. El Estado de bienestar es una economía mixta donde funciona el capitalismo, pero donde Con el también control del existen Estado. prestaciones sociales por parte del Totalmente. Estado y donde el Estado también regula Ujú. la economía en determinadas áreas. Por ejemplo, no le dejas hacer lo que le venga en gana a la banca
y por eso le bajas las tasas de interés. No le dejas cobrar por los servicios lo que le venga en gana a la banca, pero al mismo tiempo ese Estado te garantiza salud, educación, seguro de desempleo, hasta que logres encontrar un nuevo trabajo, seguro social, digno, de calidad. Son prestaciones sociales. Cuando todo eso se hizo en los países desarrollados, ahí sí dijeron, vamos a flexibilizar las relaciones contractuales entre el obrero y el empleador. Y ahora sí vamos con el contrato por horas. ¿Pero qué hicieron? Clasificaron por ramas. En Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, la hora promedio de trabajo se paga $17, pero adicionalmente se divide la hora de trabajo en función de la actividad que tú desarrollas. Por eso es que un obrero de la construcción, un modesto albañil, puede llegar a puede llegar a ganar, perdón, entre 30 a $35 la hora. Aquí quieren que todos cobren lo mismo. Solo para los del sector petrolero les he escuchado que están como en la Feria de la Alegría ofreciéndoles que 12, $13. Para los demás, empezó ofreciendo 2.50, luego 2.80, luego 3.20, 3.80. Ahora el fin de semana pasado ofreció $7. No me sorprendería que hoy a la medianoche, como cierre de campaña, llegue a tuitear la ministra de Trabajo que va a pagar $10 la hora de trabajo para ver si así convence a la gente. Aquí no nos han dicho, por ejemplo, si se va a dividir el pago de hora de trabajo para los médicos, por ejemplo, que desarrollan una actividad esencial, un valor. Para los obreros, otro valor. Para los profesionales, otro valor. Para los obreros de la construcción, otro valor. Nadie nos ha explicado. Y los anexos no protegen. Rapidito, cierro con esto esta parte. Afiliación al Seguro Social. No se sabe cuánto va a aportar el empleador y cuánto va a aportar el trabajador. El anexo no dice nada. El anexo no dice nada de la metodología de cálculo que se va a pagar por hora trabajada. El anexo no dice nada del pago de décimos, de las vacaciones. No habrá utilidades para los trabajadores por horas. No se dice nada respecto de las mujeres que se queden embarazadas mientras se esté ejecutando el contrato por horas. ¿Cómo se va a calcular las pensiones alimenticias? Si es que el obligado, si es que el demandado está trabajando por horas. No se dice Mauro, nada respecto de cómo van a ser sujetos de crédito una persona Mauro, que está trabajando por horas. el argumento de los que están en contra, los que van a votar que sí, es, bueno, prefiero tener un trabajo por horas a no tener absolutamente nada. Eso es lo que se escucha, ¿no? Decir, háganles entender, por favor, a los que están por el no, que las personas que están en la calle, que las personas que están en el desempleo van a preferir ganar, aunque sea unos $2 o $3 por hora, que no ganar nada. ¿Cuál es tu argumento al respecto? Que esa es la falacia y el marco mental que seduce, pero que al mismo tiempo engaña, estafa a la gente. Porque en vez de que la gente se autosometa, porque ese argumento es un autosometimiento, es aceptar que te van a dominar y que te van a explotar porque es lo único a lo que puedes aspirar. Es lo que está ¿Cuál pasando debe? ahorita, Mauro, perdón, es lo que está pasando ahorita con la mano de obra que vienen de otros países acá, ¿no? Que no tienen dónde más trabajar. Por ejemplo, vienen personas de Venezuela, vienen personas de Colombia y dicen, chuta, necesito trabajar de cualquier forma. Y claro, van a un restaurante y le dices, mira, el sueldo básico es 460, pero no tenemos para pagarte eso, te vamos a pagar 300, pero trabajas de lunes a sábado, A descansas domingo. solamente una hora, pero trabajas 12 horas. Me parece Correcto. una brutalidad, ¿no? ¿Es eso a lo que tú te refieres? Es la misma lógica. Ok. Lo que están aceptando es que se aprovechen de mi necesidad y que me vean en condiciones de absoluta vulnerabilidad económica. Y como saben que yo me estoy literalmente muriendo del hambre, entonces voy a aceptar cualquier moneda, cualquier pago irrisorio, a pesar de que yo en mi cabeza y en mi conciencia estoy consciente de que mi trabajo vale mucho más de lo que me están pagando. Ese es el falso dilema que están posicionando en la mente de la gente. Entonces, si es que alguien te dice, es que al menos que le paguen eso, no, no, hay que darle la vuelta al mensaje. No se trata de que usted acepte esa miseria que le quieren imponer. Se trata de que usted exija las verdaderas acciones y políticas que se deben ejecutar para que a usted le paguen un salario digno. Y pongo ejemplos. Si se quiere generar empleo,
¿Por qué no se facilita el acceso a crédito? Nuevamente insisto en este tema para las medianas y pequeñas pymes en el Ecuador, pero vamos más allá. ¿Por qué quieren que el contrato por horas en este país únicamente que se ponga en vigencia, perdón, para todas las actividades empresariales, industriales, financieras y económicas del país? ¿Por qué tendrían que facilitar el contrato por horas a los bancos? Pregunto yo, ¿por qué tendrían que darles la herramienta del contrato por horas a las petroleras, a las mineras, a las empresas de telecomunicaciones o telefónicas? Es decir, a las grandes empresas y grandes multinacionales. ¿Por qué tendríamos que darles la facilidad del contrato por horas a las grandes cadenas de supermercados? Esas personas jurídicas, esas empresas e industrias, tienen utilidades por cientos de millones de dólares año tras año. Solo Banco del Pichincha, al año 2020, tuvo utilidades de más de 2.500 millones de dólares y pagó por impuesto a la renta algo así como el 1,70% de impuesto a la renta. Esas actividades empresariales, financieras e industriales no necesitan flexibilizar el trabajo porque no tengan para pagar el sueldo básico a un trabajador. Ellos tienen para pagar a su nómina de trabajadores. Entonces, si es que se quisiera ayudar a las medianas y pequeñas pymes, yo les desafío, ¿por qué no plantean que únicamente se incorpore el contrato por horas para ciertas actividades económicas que estén vinculadas con las medianas y pequeñas pymes? Por ejemplo, una mediana empresa que solo tenga una nómina de hasta, se me ocurre, 100 trabajadores o de hasta 50 trabajadores, que recién está empezando, pero que además justifique que no tiene utilidades altísimas. Por ejemplo, que está pagando al mismo tiempo un crédito al banco, sea privado o a la banca pública. Si justifica con esto, a esos sectores, claro que hay que apoyar, pues. Pero ¿por qué a todos? ¿Por qué se quiere explotar a los que menos tienen para que se hagan más ricos los que ya tienen demasiado? Eso es lo que yo cuestiono y no es la vía para generar empleo digno.